Gracias a Dios por este tiempo. Sean muy bienvenidos, qué gusto verlos una vez más. Vamos a seguir en nuestro estudio de la palabra. Estamos en el libro de Mateo y a continuación vamos a ver la parte del capítulo 22 de Mateo, a donde nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar acerca del tributo. De hecho, la predicación lleva por título el tributo y es lo que marca la Escritura. Si usted lee la sección de Mateo 22, a partir del versículo 15 dice acerca del tributo. Así que vamos a leerlo, vamos allá, acompáñeme. Dice Mateo 22, versículo 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Este es un pasaje muy conocido en el texto que estamos leyendo, a donde Jesús les dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es familiar no solo para nosotros los cristianos, sino también es familiar para mucha gente que no es cristiana. Mucha gente lo dice en diferentes contextos. No, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Muchas personas están familiarizadas con la idea de dar a César las cosas del César y a Dios las cosas que son de Dios. Pero este pasaje, amada familia, en particular tiene mucho más que esta simple declaración. Esta mañana vamos a aprender acerca de lo que el Señor nos va a enseñar, del significado en el contexto y la importancia de esta declaración. Así que para ello tenemos que ir al pasaje y obtener qué es lo que está pasando en este entorno, identificar la escena y los eventos que tienen lugar en este preciso momento. Así, ahora recuerda que esta narración es el miércoles. Si usted ha estado con nosotros, si usted ha estado al pendiente de lo que hemos estado siguiendo, Jesús está en este momento en el templo y ha venido hablando, ha estado enseñando en el templo en este día que es miércoles, y los fariseos, los religiosos del templo, han venido a él a cuestionarle. Y la narración de Mateo 22 nos dice que Jesús está en el templo y que por lo que está en la historia, en el contexto, podemos saber que es la última semana de vida en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Es algo así como el miércoles. El viernes, en unos días, Él será llevado a la cruz. El domingo, Él va a resucitar de entre los muertos. Recién el lunes, es miércoles, pero recién el lunes, Él entró a la ciudad. Él fue aclamado como el Mesías y el martes vino y limpió el templo, quitó a los cambistas, echó fuera a los vendedores, y ahora lo vemos que ha regresado este miércoles, ya que el templo ha sido limpiado, ya que lo han reconocido o lo han aclamado por el pueblo como el Mesías, como lo que para ellos en su mente y en su corazón es un héroe que va a venir a derrocar la opresión romana. Ellos lo han declarado así, ellos creen que así será, pero están viendo que no está sucediendo lo que ellos creían. Están preocupados porque el día después de que lo saludaron como Mesías, en lugar de venir a derrocar, en lugar de venir a quitar a los opresores, a lo que ellos creen que serán el libertador, Él ha venido no a quitar a los romanos, sino ha venido a sacudir el sistema judío religioso. Y entonces ellos no saben muy bien cómo es que va a encajar con su expectativa mesiánica.
Pero Él está de vuelta en el templo, enseñando del reino, y su predicación es el evangelio. Y esto hace que los líderes religiosos se molesten, se enojen, porque Él les resiste, porque Él representa lo opuesto de lo que ellos son. Él ha venido y con sus palabras ha venido a desenmascararlos, ha venido a exponer el orgullo de su religión, de su justicia propia. Y esto los tiene a ellos en una postura opuesta a la de Él. Están renuentes y están molestos y se oponen, porque Él está captando el corazón del pueblo y ellos se han llenado de envidia y de celos. Y ellos se resisten porque Él dice ser el Mesías, el Hijo de Dios, y no se identifica con ellos. Y ellos le resisten porque Él ha limpiado el templo sin pedirles permiso. Imagínate que alguien llegue a tu casa y que te diga, eso que estás haciendo está mal, así no se hace. Yo te voy a enseñar cómo se hace. Y dices, pues ¿qué se cree? ¿No? O que llegue a tu negocio. Imagínate que entre a tu negocio un día alguien que te diga, no, estás haciendo mal las cosas, te voy a enseñar cómo se hacen. Mira, pues si lo hemos hecho así por 200 años y de repente viene y me dice que estoy mal, pues ¿qué se cree? Y estas personas están molestas. Jesús ha venido a cambiar, ha venido a quitar las cosas que están mal. No les pidió permiso. Se les ha olvidado que el que está ahí es el Hijo de Dios, es el dueño de todo. Él es todo lo que ellos no son. Él es genuino, ellos son hipócritas. El sistema de justicia propia en oposición a la rectitud de Dios. Un sistema de obras en oposición a un sistema de fe. Y es por eso que mientras Él está enseñando allá en el capítulo 21, lo detienen. Ahí en el capítulo 21 de Mateo 23 y le cuestionan. Y le dicen, ¿con qué autoridad enseñas estas cosas? Ya lo vimos hace 2 semanas. Enséñanos tus credenciales, tus papeles, muéstranos tu ordenación rabínica, demuéstranos que tienes el derecho de hacer las cosas que estás haciendo. ¿Con qué derecho dices lo que dices y reclamas lo que estás reclamando? Su respuesta de Él hacia ellos, no te voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Eso es lo que te voy a decir. Y les dice el juicio de Dios en 3 parábolas. ¿Lo recuerdan? La primera parábola se trata de 2 hijos. Aquellos que somos padres podemos relacionarnos a. ¿Alguna vez le has pedido a uno de tus hijos, si tienes más de 2, o más bien más de 1, oye, ve y hazme esto, y tu hijo te dice, sí, ahorita voy, y nunca lo hace? Claro que sí. Y tú esperas a que tu hijo vaya y haga lo que tú le has dicho. Ahorita. Oye, saca la basura. Ahorita. Oye, ¿cuándo vas a arreglar tu cuarto? Ahorita, espérame tantito. Sí lo voy a hacer, pero ahorita. Y nunca lo hace. Y Jesús en una parábola de 2 hijos les enseña a esos religiosos que le están cuestionando con qué autoridad. Él les contesta con 3 parábolas. La primera es 2 hijos. Uno que dice que lo va a hacer y no lo hace. Y otro que dice, no lo voy a hacer, y finalmente se arrepiente y va y lo hace. Y les dice, una cosa les digo, los publicanos, que eran odiados por los judíos porque le cobraban el impuesto a su misma gente, y las rameras serán los primeros en el reino de Dios. En otras palabras, aquellos que dijeron, no vamos a hacerlo, y terminaron haciéndolo, son los que van a entrar. No como ustedes que dicen, sí obedezco a Dios, sí voy a obedecer, sí lo voy a hacer, y nunca lo hacen. La segunda parábola es la parábola de la viña. ¿Recuerdan a los agricultores? A los que se les rentó un terreno. El dueño de la viña es Dios y se lo alquila a los agricultores para que trabajen y produzcan. Y cuando viene el tiempo de la cosecha, manda el dueño a unos a recoger los frutos y dicen, no hay. Es más, vamos a golpear a estos enviados y los golpean. Algunos los matan. Finalmente el dueño dice, voy a mandarles a mi hijo.
Cuando vean que es mi hijo, lo van a respetar, van a acceder al trato que tuvimos. Y resulta que lo matan también. Y les dice, el reino será tomado de ustedes y se les dará a alguien que sí sea digno. Y se les quita el terreno a esos agricultores que vimos que representan al pueblo de Israel y se le da a los gentiles. Y la tercera parábola la vimos hace unas semanas en el capítulo 22. Es la parábola de la fiesta, de la boda real. Y los compara a personas que son invitadas a ir a una fiesta, pero cuando comienza la fiesta dicen, no vamos, mejor nos vamos a nuestros negocios, mejor nos vamos al campo, mejor vamos a hacer otra cosa. Y no dan honra al hijo, no reconocen al hijo, al rey. Y entonces él dice, ok, no van a tener parte en esa celebración. Y el rey manda a traer a otros para que entren y tomen su lugar. Y otra vez les está diciendo lo mismo, serán apartados del reino de Dios. Y otros vendrán a tomar su lugar. 3 parábolas de juicio. Ahora, en reacción a eso, amada familia, si usted va siguiendo la lectura sistemáticamente, usted se va a dar cuenta que en reacción a esas 3 parábolas que estos hombres entienden que está dirigida a ellos, porque vea conmigo Mateo 21:45. Mateo 21:45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Cuando ellos escuchan las parábolas de Jesús, dicen, este está hablando de nosotros. Y en reacción a eso, van a formular estos hombres 3 preguntas. Ellos sabían exactamente que Él se refería a ellos. Jesús el día anterior había limpiado el templo físicamente, había devastado su situación física y ahora Él está devastando verbalmente su situación espiritual. Ataca su incredulidad, ataca su rechazo, los llama al juicio de Dios. Y bueno, esto es más de lo que ellos pueden soportar. Están enojadísimos y su deseo es eliminar a Jesús y van a diseñar una estrategia. Y su estrategia es muy simple. Mientras el mundo entero pueda oírlo, vamos a lograr que Él diga algo que lo desacredite, que lo haga parecer como un revolucionario, como un rebelde. Vamos entonces a reportarlo a Roma y que el gobierno romano haga algo al respecto de este hombre, que vengan aquí y que lo maten. Ese era el plan. Y ahorita se va a dar cuenta. Y le van a formular preguntas, 3 preguntas, que lo van a llevar, más bien que lo quieren llevar a eso. Y ese es el resto del capítulo 22. Y esta mañana vamos a ver del 15 en adelante. Así que, tomando todo esto de contexto, después de 3 parábolas, ellos reaccionan y formulan 3 preguntas. Versículo 15. Después de 3 parábolas, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron para sorprenderle en alguna palabra. Querían atraparlo. Ese era el objetivo. Los fariseos dicen, ok, tiempo fuera. Vamos a consultar, ahorita venimos. Y se van. Se juntan. Se acurrucan. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es cuchichean? Y empiezan a formular. Después de las parábolas retroceden y deciden que deberían discutirlo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a decir? Y formulan un plan para desacreditarlo públicamente. Quisieron hacerlo el martes, pero no pudieron. Cuando Él limpió el lugar, y ahora el miércoles, Él lo está haciendo de nuevo. Y quieren desacreditarlo. Y la furia está en aumento. Porque la injusticia que se disfraza de justicia siempre odia la justicia verdadera. Los fariseos son legalistas, religiosos, líderes orgullosos, egoístas, envidiosos.
que cuando se ven confrontados se juntan y dicen, ¿qué vamos a hacer en contra de este? Y la palabra tiene la idea de una consulta mutua. Se alejaron, se juntaron en alguna parte del templo y comenzaron a hablar y averiguar qué hacer. Querían atraparlo en alguna declaración. Esto es muy triste, amados, porque en lugar de escuchar la reprensión del Señor y en lugar de decir, tiene razón, perdónanos, no queremos pasar por ese juicio, ten misericordia, ¿qué hacemos para cambiar? No, dieron un paso atrás y dijeron, ahorita vas a ver, ahorita vamos a ver. Y se van a consultar entre ellos. Porque todo lo que querían era matar y destruir a este que está en contra de ellos. Es increíble. Es como el que se está ahogando y viene alguien a salvarlo. ¿Alguna vez se ha estado ahogando? ¿O ha visto a alguien que se está ahogando y va alguien a querer rescatarlo? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que le comenté hace algunas semanas atrás de aquel jugador que salvó a 3 niños, pero que no pudo y que se ahogó? Cuando alguien se está ahogando y llega alguien a rescatarlo, tiene que llegarle por la espalda y tomarlo por atrás del cuello. Porque si lo enfrenta, si llega a él de frente, la persona que se está ahogando en su desesperación va a terminar ahogando al otro. Es increíble. Está tratando de salvarlos y lo quieren matar. Versículo 16. Y escuche la trama. Ya consultaron, ya llegaron a un acuerdo. Versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Permítame solamente detenerme donde dice, y le enviaron los discípulos de ellos. ¿Por qué creen que los fariseos enviaron a sus discípulos y no fueron ellos mismos otra vez? Porque no regresaron ellos. Mandaron a un grupo de discípulos. Bueno, yo creo que porque ya tenía tiempo que había sido revelado que ellos eran falsos. Y no había manera de que pudieran llegar a Jesús y fingir que realmente creían en Él. No había manera de poderse acercar a Jesús y fingir una pregunta honesta. Los habrían reconocido. Él sabía quiénes eran. Habían visto sus rostros. Hubiera sido solo otra aparición de las personas que ya habían sido identificadas como falsas, como hipócritas. Y por lo tanto no se atreven a ir ellos. Así que encuentran un grupo de personas que Jesús no conoce, que son sus seguidores, que son sus discípulos, les relatan lo que está sucediendo y los envían como interrogadores honestos, y ellos creen que van a engañar a Jesús y quieren hacer caer a Jesús en su trampa. No sabrá que son nuestros discípulos, no los va a reconocer, como a los que ya les había dado las parábolas. Pero no los envían solos, porque dice que... ¿Te adelantaste? ¿No? Ah, no. Gracias, lo dividiste. Gracias. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos, ¿con quién? Con los herodianos. Oh. Eso es fascinante. Por cierto, cuando tú lees los otros evangelios, los paralelos a esta historia, Lucas no menciona a los fariseos ni a los herodianos, él solamente dice que envía a los espías, enviaron a sus espías, y es lo que estaban haciendo porque se disfrazaron.
como quien está muy interesado, como quien le va a dar por su lado al Señor, y le hacen preguntas honestas, inocentes, como si fueran verdaderamente religiosos, aparentando ser quienes no son. Y todo lo que querían y buscaban es que hiciera una declaración anti-Roma, una declaración que le pudieran acusar. Las declaraciones serían realmente una amenaza para el sistema romano y ellos correrían y reportarían a los romanos y entonces vendrían y lo tomarían preso y lo matarían y entonces se solucionó el problema. Si hacemos que caiga en una declaración que hable mal de los romanos se encargan de él y se acabó el problema. Pero ¿de dónde sacamos esto? ¿Quiénes son los herodianos? Bueno, el nombre de este grupo se identifica como los herodianos, es como decir, los cristianos son seguidores de Cristo. Los herodianos son seguidores de Herodes, así de fácil y sencillo. Pertenecían a Herodes. No eran religiosos propiamente, escuche. Era un grupo que estaba de acuerdo con las ideas políticas de Herodes. Herodes, si usted ha leído el Nuevo Testamento, usted sabe que el Nuevo Testamento reiteradamente habla de una familia de un tal Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Arquelao, etcétera, etcétera. Este Herodes no era judío, era edomita, de Edom. ¿Usted sabe quién fue Edom? Para aquellos que hemos leído un poquito más a fondo, que conocemos un poquito más, ¿usted se acuerda de Isaac, el hijo de Abraham, que tuvo 2 hijos? Uno de ellos, ¿se acuerda? Era velludo y era cazador y era rudo. Ese era Esaú. Ese se convirtió en Edom, padre de todos estos. Y el otro se convirtió en el padre de los israelitas. Entonces Herodes pertenecía, aunque eran primos hermanos, pertenecía a otro tipo. No era judío propiamente. Los romanos lo habían, por intereses políticos, habían dado a este Herodes y a sus hijos, a su prole, un puesto en el gobierno. Eran gobernantes políticos, eran reyes de alguna región en el norte, porque así servía el interés de Roma. Pero en el sur no lo hicieron y ocupó el liderazgo de un gobernador otro. Y estos herodianos, seguidores de Herodes, serían judíos tal vez que se identificaban con el punto de vista político y el poder político de Herodes y tenían un interés. Ellos eran pro Roma, porque queremos que siga en el puesto, porque queremos que siga en el lugar de eminencia político todos los Herodes, y somos los que apoyamos. Esos son los herodianos. Tienen intereses y son pro Roma, porque mientras Roma gobierne va a tener un Herodes ahí y nosotros vamos a tener cierto puesto en el gobierno. El punto interesante de esta escritura es que dice que enviaron los discípulos de los fariseos y con los herodianos. Ahora espero que no se me pierda. Los discípulos de los fariseos son anti-Roma. Los fariseos no quieren a los romanos, pero se juntan con los pro-Roma, que son los herodianos. ¿Sí me está siguiendo? Los que están de acuerdo que gobierne Roma porque así nos conviene, porque tenemos hueso, porque tenemos puestos, porque tenemos cierta calidad de vida mientras estén los romanos, nos vamos a unir con los que no quieren a los romanos. ¿Por qué? Porque los dos odiamos a ese tal Jesús. Y se unen.
para ir en contra de Jesús. Los que formulan la pregunta son los discípulos de los fariseos y los testigos oculares, y los que oirán lo que responda Jesús son los herodianos. Para que cuando Jesús diga algo anti-Roma, corran a decirle a los romanos y sirvan como testigos. Hay un hombre rebelde en contra de Roma dirigiendo una rebelión antirromana, etcétera, etcétera. Estos herodianos no querían a Jesús porque así como Herodes mandó a matar a Juan el Bautista porque lo confrontó y le habló de su vida vil y malvada y miserable, tampoco querían a este Jesús, quien en cierto sentido había heredado el oficio profético de Juan. Y si recuerdas, cuando Jesús viene ya de Galilea y viene rumbo a Jerusalén, él evita pasar por el territorio de Herodes, dice, no, mejor vámonos por otro lado. Y le dicen, maestro, que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Lo llaman maestro. Fíjese cómo es, y fíjese, le dan el más alto honor que podrían darle a un hombre, porque el término es de gran dignidad, admirable, un hombre que tiene un gran puesto. El Talmud dice que el que enseña la ley debe ser venerado por encima de todos los demás. Dice el Talmud que un maestro en Israel era considerado aún más importante que los padres, porque decía que el padre te trae al mundo terrenal, físico, pero el maestro te lleva al mundo espiritual. Y si en algún momento secuestraban al maestro y a tus padres, era tu obligación pagar primero el rescate del maestro, porque él te había llevado a la vida espiritual. O sea, el maestro de la ley para los judíos era muy importante, y el hecho de que le digan maestro, era una cosa impresionante. Sabemos que eres amante de la verdad, tienes integridad, crees lo que dices, es lo que están diciendo. Realmente vives lo que crees, eres una persona veraz, que enseñas el camino de Dios en verdad, tienes información verdadera que dar, tienes un contenido veraz. Tu mensaje es real, eres un hombre de gran integridad, un hombre que habla verdaderamente el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? El camino opuesto al de los hombres. El camino de los hombres parece justo, pero el final es muerte. Y que no te cuidas de nadie, dice, porque no miras la apariencia de los hombres. No significa que es indiferente a las necesidades, porque eso ya lo estudiamos. Significa que no es influenciado por otras opiniones. No importa lo que crean los demás. Dicen, eres una persona de gran convicción. Qué manera de elogiarlo, ¿no? Qué manera de decirle. No te intimidas por nadie. Puedes decirle cara a cara a cualquier persona, en cualquier momento, sin importar si tienen el poder de la vida o de la muerte sobre ti. Les dirás lo que crees sin titubear. Tienes coraje, integridad, verdad, convicción. Y todo era cierto. ¿Cierto? Todo lo que le están diciendo es verdad. ¿Pero crees que lo decían en serio? No. ¿Alguna vez alguien te ha, ¿cómo se dice? ¿Adulado? ¿Te ha echado flores? ¿Alguna vez te ha dicho, oh, wow? Y tú dices, este me huele mal, se me hace que es puro. Oh, maestro, ¿tú qué eres? Y le vienen con tanta, ¿cómo se dice? ¿Lisonja? En mexicano es barbería. Ya hacen la barba, dicen, ¿no? Eso es lo que es. Es el miserable, vil, malvada, condenada adulación del Antiguo Testamento. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes lo que hace eso? La adulación pone en el anzuelo, pone el cebo. Eso es. Y te lo avientan para que tú en la adulación que te hacen quedes atrapado, y te prepara para matarte.
construye tu ego. Y cuando quedas atrapado en esa adulación, y cuando te están dando, y y entonces tú te la empiezas a creer, y empiezas a tratar de vivir a la altura de la expectativa que te están dando. Y quieres tratar de vivir tu reputación. Ahora ellos creen que por lo que le han dicho, lo tienen arrinconado. Oh, maestro. Y ellos piensan, ya lo tenemos. Piensan que él ahora sabe, que ellos piensan tan altamente de él, que él tiene tanta integridad, tanta verdad, tanta convicción, tanto coraje de esa convicción, que él va a responder con sinceridad. Va a tener que vivir de acuerdo con su reputación, de acuerdo con todo lo que le hemos dicho. Oh, tú no te cuidas de nadie, tú dices la verdad. Siempre que se te pregunta, tú respondes bien, como debe ser. Y todo era cierto, pero la intención del corazón de ellos es diferente. Qué feo pecado, ¿no? Que vengan y que te echen flores y que la verdad por atrás digan, no, qué feo es eso. Los proverbios, los salmos condenan ese pecado. Y ese es el enfoque. El objetivo es atraparlo en una declaración. ¿Cómo lo quieren hacer? Halagándolo para que cuando le pregunten, él esté tan comprometido con eso que le han dicho, que tenga que responder con verdad y quede atrapado. Ok, versículo 17, nada más que no saben con quién están tratando. Versículo 17, Mateo 22. Dinos pues, y ahí va, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Una pregunta simple. Claro que lo pensaron por tiempo, simple pero delicada. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Es lícito rendirle tributo a César o no? Marcos, que es el paralelo de esta escritura, lo plantea de esta forma. Mira, acompáñame a Marcos, capítulo 12, versículo 14. Es la misma historia, solo que él tiene otra perspectiva. Marcos, capítulo 12, versículo 14. Viendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y luego añade, ¿daremos o no daremos? O sea que Marcos añade eso de, ¿se lo damos o no se lo damos? ¿Tú qué opinas? Fíjese la intención. Los discípulos de los fariseos lanzan la pregunta. Los herodianos están viendo y están escuchando, porque quieren atraparlo en una declaración después de haberlo levantado. Dicen, ahorita donde se equivoque, corremos a acusarlo para que lo arresten y lo maten, porque será en contra de Roma lo que responda. Ahora, la palabra clave aquí es tributo, que viene de censas, del latín. Escuche. Esta palabra es de donde viene censo. Y lo que nos está enseñando aquí es, ¿pagaremos el censo que se nos hace o no lo pagaremos? Los romanos contaron a todas las personas y pusieron un tributo sobre cada persona. Tú, todos tienen que pagar un tributo una vez al año. Un tributo individual. Hicieron un censo y dijeron, hay tantos, bueno, hay tanto dinero. Era un impuesto personal sobre un individuo. Ahora, los romanos tenían muchos impuestos. Llevaban agua a la ciudad, era un acueducto que habían construido. Había caminos, calles, ofrecían protección. Había beneficios del poder, la famosa Pax Romana, que es otra cosa, no es otra cosa más que la paz. Proporcionaban ciertos servicios al pueblo. Había ciertos funcionarios, el gobierno, los soldados, y tenían que recibir una compensación, y por lo tanto había varios impuestos. Impuestos de la tierra, impuestos de la renta, impuestos de grano, del vino, del aceite, etcétera, etcétera. Impuestos de aduana,
si pescabas y traías ciertas mercancías, tenías que pagar. Se establecieron en puertos, en los muelles, en los caminos. Había colectores de impuestos en la entrada de la ciudad. En la puerta llegaba alguien con mercancía y decía, ¿a dónde vas? Oh, pues traigo mi mercancía a vender. Ah, a ver, ¿qué traes? A ver, y entonces y anotaban y decían, es tanto de impuestos y tienes que pagar. Pues esto de los impuestos no es nada nuevo. Es algo de hace muchos años. Y yo sé que a algunos de nosotros no nos gusta pagar impuestos. Pero vamos a ver qué dice Jesús. Porque cuando te contratan, ¿cierto? Te dicen, te vamos a pagar tanto. Y tú dices, ¡ay, qué padre! Y te llega tu recibo y dices, pues no, sí, nada más que hay que descontar el seguro social, nada más que hay que descontar el impuesto de no sé qué. Y dices, no. Y este impuesto era individual. Cada quien tenía que pagar una cuota fija cada año, una vez al año. Era un denario. Y el denario era un salario del día, es decir, un soldado romano ganaría eso, un denario al día. Y esto no le gustaba mucho al pueblo judío porque sentían que era un abuso, porque se veían a sí mismos como el pueblo de Dios, lo cual eran. Y cuando la Roma pagana, los oprime, los conquista y les impone el impuesto, les grava este impuesto, tienen la sensación de que están dando, escuche, lo que le pertenece a Dios, a Roma. Ahora, la historia nos cuenta, si a usted le gusta la historia, usted debería leer a Josefo, historiador judío, las guerras de los judíos. Dice que en el año 6 del Señor hubo un hombre que se levantó y que dijo, esto no está bien, y que reunió un grupo de hombres y provocaron un fervor, un furor, diciendo, Dios es nuestro único Dios y nosotros pertenecemos a Él, por lo tanto no pagaremos un impuesto a Roma. Y se levantaron en una revuelta. Acompáñame a Hechos capítulo 5, versículo 34. Hechos capítulo 5, versículo 34. El que habla en este momento es el maestro del famoso apóstol Pablo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. En este momento, los apóstoles, ya en Hechos 5, Jesús ya murió, ya fue al cielo, y están los apóstoles. Y Gamaliel, dije Galileo. Y Gamaliel, es para ver si están poniendo atención. Y Gamaliel, ahí en el concilio, va a dar un consejo de qué deben hacer con los apóstoles de Jesús. Ahora escuche, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Es decir, tengan cuidado qué van a hacer. Versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ahora escuche, ahí va. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días de él, en los días del censo. Es decir, cuando a los romanos se les ocurrió censarnos, hubo alguien llamado Judas de Galilea que dijo, no. Y se rebeló, y miren lo que pasó. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Los mataron. O sea que este impuesto es algo que ellos traen ahí en su corazón de rebeldía, que dicen, ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos a pagarlo? Y entonces, como es el sentir del pueblo, aquellos fariseos han tramado la pregunta, envían a los herodianos, y cuando Jesús diga, no lo paguen, entonces van a decir, vamos a acusarlo, porque este también es un rebelde. ¿Sí me va siguiendo? Los judíos pensaban que los impuestos sobre la propiedad, la renta, las empresas, pues se le daba a los romanos por los servicios prestados.
Eso está bien, pero pagarle a Roma por ellos, decían, no, eso sí que no, porque nosotros no les pertenecemos a ellos, nosotros somos de Dios y no le vamos a dar a Dios, no le vamos a dar a Roma algo que le pertenece a Dios. Y era un problema con la gente. De hecho, le decía yo acerca de Josefo, él escribe, y ya se lo dije la semana pasada, que en el año 66 otra vez resurgió esa revolución, se levantan los judíos y entonces Roma dice, ya se acabó, ya me tienen harto, manda a Tito de espartano y en el año 70 destruyen el templo y destruyen Jerusalén. Así que ese pago del impuesto es algo que está ahí arraigado en la nación judía y que están descontentos y es la pregunta que le traen. Es la pregunta que le traen a Jesús. ¿Están seguros que les va a decir, no lo paguen? Nosotros pertenecemos a Dios. No tomen eso para dárselo a la Roma pagana. Eso es lo que ellos esperan. Y tan pronto como Él diga eso, se va a desatar el sentimiento de las personas que lo oyen, se va a levantar una revolución, los herodianos irán, informarán a los romanos. Pero vamos a ver qué pasa, Mateo 22, 18, versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Él sabía, porque Él lo sabe todo hasta el día de hoy, amén. Él sabe todo. Dice Gálatas 6, 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Hay una ocasión ahí en Juan capítulo 2, versículo 23, que dice que Él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y dice el versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dios te conoce a ti y a mí. A Él nadie lo sorprende. Cuando vienen con la intención de la pregunta disfrazada con maestro, tú que lo sabes todo, Él dice, estos atrás de esto, Él conoce las preguntas antes de que se las hagan. Él conoce las intenciones, por eso le dice, ¿por qué me pruebas, hipócritas? Y tenía razón. Era bastante directo, no se dejaba intimidar por nadie. Era muy sincero, los llamó exactamente lo que eran. Farsantes, pretendientes, hipócritas. Por eso es importante reconocer delante de Dios esta mañana, tú y yo, nuestra condición. A Dios nadie lo engaña. Tú no puedes pretender ser algo que no eres. Aquí en la iglesia podemos ser muy lindos, pero delante de Dios tenemos que reconocer, Señor, sí, mi vida no es lo que tú quieres que sea. Él nunca había visto a estas personas antes, sin embargo, Él los conoce y los llama hipócritas. ¿Había tenido una experiencia previa con ellos? No, pero Él conoce todo. Tú y yo no lo sabríamos porque nos dejaríamos llevar por la adulación de las palabras que ellos dijeron, pero Él conoce el motivo que está podrido, que está mal. Que sus palabras de lisonja traían veneno y Él lo sabía. Por eso es que en el versículo 19 de Mateo 22 dice, muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Tenían que pagar un denario, una moneda romana. Había varias, usted tiene que entender el contexto de la historia. Había monedas romanas de cobre, de plata, de oro, habría las propias monedas de los hebreos, había mucho tipo de cambio y le presentan un denario y cuando él dice, muéstrame el dinero del censo, me los puedo imaginar. Rápido, sácalo, tráelo. Me puedo imaginar aquel que se le hizo tarde por sacar la moneda de la bolsa diciendo, ya cayó.
Él tomó la moneda en su mano, que era una moneda acuñada por el emperador, porque solo el emperador podía acuñar plata y oro. El Senado romano podía acuñar cobre, pero el emperador lo hacía en plata y oro. ¿Tienes la imagen? Es una de las pocas monedas que hay en el mundo. Es un denario. Y lo interesante de esto es que, piense conmigo un momento, los judíos creados, levantados por sus padres, enseñados por sus padres acerca del Antiguo Testamento, se ofendían con esta moneda por dos razones. Una era un recordatorio de que estaban bajo la opresión de la autoridad gentil, porque los romanos les exigían la moneda, y dos, porque sabían que el Antiguo Testamento decía que no debían ellos tener ninguna imagen, y se sentían ofendidos cada vez que metían la mano a la bolsa y tenían que sacar la moneda. Ellos era un recordatorio de que estaban oprimidos por una nación gentil y porque andaban cargando una imagen de alguien. Ahora, escuche esto. Estaba leyendo que en Israel hoy en día hay algunos judíos ortodoxos que no te permiten tomarles fotos. Si tú les tomas una foto a un judío ortodoxo, te apedrean, porque no permiten que tengan imágenes de ellos. Ellos están en contra de esto. Ahora, los historiadores dicen que dependiendo del César que hubiese sido en el momento, era como se acuñaba la moneda. En una parte era el rostro del César de ese momento, y en la parte de atrás estaba el mismo César sentado con túnicas, escuche, como de sacerdote. Entonces, usted sabe que la historia dice que los Césares llegaron a pensar de ellos mismos como dioses. Y por un lado se identificaban por un lado como un dios y por el otro lado como sacerdotes supremos. Entonces, y con una corona, y se sentían sumos sacerdotes. Y entonces era una moneda secular, pero tenía un sesgo religioso. Y entonces imagínate, para los judíos esto era algo dificilísimo. Mateo 22, 20 y 21, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Otro dato interesante acerca de todo esto es que en primer lugar, la palabra dad es la palabra apeiditima, que significa devuelve, paga, habla de una deuda, de una obligación, de una responsabilidad, no es una opción. Dad es, no te pertenece, regrésalo. Pertenece a su economía, es de él, está acuñado con su imagen, regrésaselo. Es un deber legítimo. Es algo que no te pertenece y que debes volverlo a quien le pertenece. Pero cuando le plantean la pregunta en el versículo 17, el uso de la palabra es diferente, porque ahí le están diciendo, lo daremos como un regalo, es lícito dar un regalo, y su perspectiva era distinta, y lo que querían es que él contestara, no, es tu opción, no lo pagues. No. Él, cuando contesta aquí en el versículo, dice, es de él, regrésaselo. No es un regalo. Tienes que dar algo que no te pertenece, es una deuda, así que tienes que pagar. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, paga tus impuestos. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es una deuda establecida por el gobierno, incluso un gobierno pagano, idólatra, blasfemo, incluso un gobierno que está a punto de ejecutar al mismo Hijo de Dios, y él no se revela. Él sabe que lo van a clavar a una cruz, que lo van a traspasar con una lanza, e incluso a pesar de eso él dice, dales lo que les corresponde. En ningún momento él dice, no, pues estos me van a matar, no les den nada. No, él dice, denle. No es un regalo, no es una opción, es una deuda. Así que si tú debes impuestos, págalos. No busques manera de
No, pues si le hacemos así, si le hacemos allá, si le hacemos por acá. Digo, ahora en el mundo fiscal yo no soy contador, tú eres contadora, ¿no? En el mundo fiscal hay muchas formas lo sé y sé que puedes hacer muchas cosas que son beneficios que te otorgan y que los puedes hacer, pero si hay que pagar, paga. César tiene sus derechos por la provisión que les da, la protección, el agua y todo, págalo. Así que Jesús afirma que el Estado puede exigir lo que le pertenece dentro de su esfera. César tiene esos derechos. Mire lo que dice Romanos 13. Romanos 13, versículo 1 y 2. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Así que cuando el agente de tránsito te diga, deténgase, usted se detiene. No le dice, ¿por qué? ¿Y tú qué? No, usted se detiene. Y cuando le digas papeles, usted saca su sí, oficial, aquí están. Versículo 2. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Conozco pastores que escriben en contra de Peña Nieto y que dicen, no, ese presidente ya es el presidente. No resistamos al gobierno. Si resistes al gobierno, resistes a aquel que puso ese gobierno. Y si te resistes, recibes juicio. Es un pecado no pagar impuestos. Ahora, yo sé lo que usted y yo, yo me imagino, yo estoy preparando esto y estoy pensando, pero si pagamos nuestros impuestos y se los roban, y se los echan encima, y se los viven, y hacen tantas cosas, sí, pero ese no es nuestro problema. Ese es problema de esa persona. Porque tarde o temprano el Señor los va a llamar a cuentas y van a tener que dar cuentas. Y estamos pensando y lo estamos viviendo en carne propia nosotros los veracruzanos, ahora que han traído a nuestro ex gobernador y lo están enjuiciando y no, pues que tantos millones y que no sé qué. El Señor se va a encargar. El Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Romanos 13, 3. Las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. Por tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, ¿qué dice? Haz el bien y Pero ¿qué pasa cuando haces el mal y dices, híjole, ¿no? Y ves que viene una patrulla y dices, ahí vienen por mí. No. O llega un recibo que dice Hacienda, ¿no? Y dice, ya, me van a embargar. No es nada, es un aviso, qué sé yo, ¿no? Pues si haces el mal, debes temer. Versículo 4, porque el que gobierna es un servicio de Dios para tu beneficio, pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Los policías, los soldados, los que están en la autoridad están puestos por Dios para la preservación de la sociedad. Así que si te resistes al gobierno, resistes a Dios. Y Dios le ha dado el derecho a ese gobierno de tratar con los que se resisten. Que si gobiernan mal, ellos tendrán que entregar cuentas. Versículo 6. También para eso pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo. Paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tenga que respetar y denle honor al que le tengan que dar honor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.
¿Por qué? ¿Por qué de pagar mis impuestos? Para que la gente diga, ay, mira, ellos sí pagan, ellos sí cumplen. Conozco lugares a donde se dicen que son cristianos y evitan pagar impuestos a toda costa. Dicen, no, vamos a ver cómo le hacemos y cómo. Si hay que pagar impuestos y se acabó. ¿Por qué? Para callar la ignorancia de los hombres necios, para cerrarle la boca a los críticos que dicen que no somos buenos ciudadanos. No pierdas tu libertad haciendo cosas malas. Honra a todos los hombres. Dios quiere que los cristianos sean modelos de virtud, modelos de integridad en el mundo. Debemos orar por ellos. Dice 1 Timoteo 2:2, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad. El domingo de hace 3 semanas me fue a visitar la presidenta electa de Córdoba. Fue a la casa y me dijo que quiere que trabaje con ella. Y me dijo, necesito gente como tú en el municipio que trabaje conmigo. Y hemos estado orando y hemos estado pidiendo dirección a Dios. Y creemos que podemos ayudar. Y si podemos ayudar, ayudaremos a gobernar, a hacer que las cosas se cumplan y que se hagan como se deben hacer. Y a lo mejor nada más duramos 15 días, porque es un sistema corrupto y a lo mejor no tardamos mucho. Pero a lo mejor con la gracia de Dios y el favor de Dios hacemos que las cosas marchen como deben marchar. Y le dijimos ahí, delante de ella, ahí en la casa de ustedes sentados, tomando un café, le dijimos, a lo mejor esto es para que tú también entiendas cómo se deben hacer las cosas. Porque las cosas se hacen bien, como Dios manda, o no participamos. Dios quiere que tú y yo caminemos como Él dice. Y si hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos. He escuchado a gente decir que no debemos pagar. Sí debemos pagar. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. La segunda mitad de esta declaración es lo interesante. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué era lo que la moneda de César estaba pidiendo que solo Dios merecía? Culto. O sea, César quería que le veneraran en todo tiempo, en todo momento. Y Jesús dice, no, eso es de César, dáselo a César. Pero a Dios, solo lo que es de Dios. Una hermosa declaración. ¿Qué si el presidente de México dijera, un día se deschavetara y dijera, yo soy Dios y el Senado y los diputados son los sumos sacerdotes, los tienen que venerar? O si no, los vamos a matar. Pues nos vamos a morir, porque no los vamos a venerar. ¿Qué dijo Pedro cuando le dijeron, no prediques? Dijo, mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Leía de un pastor de Rusia que dijo, la iglesia rusa es perseguida por su convicción religiosa. Obedecemos todas las leyes del Estado como cristianos, pero cuando gobierna en el área de nuestra conciencia religiosa, no obedecemos, porque entonces el César está reclamando algo que le pertenece solamente a Dios. Tú le das a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y termina la sección de Mateo 22 diciendo, oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Van a regresar con la segunda pregunta, pero eso será la próxima semana, si Dios nos da vida. Oremos. Señor, queremos esta tarde ya agradecerte por tu palabra, pedirte que nos permitas
meditar, analizar nuestra vida. Porque a lo mejor sí estamos pagando nuestros impuestos, pero en nuestro corazón hay rebeldía, hay juicio, hay crítica, hay malestar. Y lo estamos externando y lo estamos haciendo saber y contagiando. Te pido, Señor, que hagas de tu iglesia una iglesia, como dices en Efesios, una iglesia limpia, una iglesia, Señor, santa, pura, sin mancha. Que nos limpies con tu palabra. Que al ser expuestos a ella nos demos cuenta que no debemos ir, Señor, en contra de las autoridades. Que debemos vivir de manera íntegra. Que debemos, Señor, caminar como tú quieres que caminemos. Ayúdanos a vivificar nuestras vidas con tu palabra, con el trato de tu Espíritu Santo, con la convicción que traes, Señor, al escuchar tu palabra. Señor, perdónanos si lo hemos hecho. Perdónanos si hemos ido en contra de lo que tú has establecido. Si nos hemos rebelado contra las autoridades, no solamente del gobierno, sino con las autoridades tal vez en nuestro trabajo, tal vez con nuestros padres. Perdónanos si hemos sido rebeldes principalmente contigo al no obedecer lo que tú dices. Perdónanos y trae una convicción profunda a nuestro corazón. Señor, que no seamos como esos hombres religiosos que escuchando la advertencia, Señor, no hicieron caso. Ayúdanos a recapacitar, trae convicción a nuestra vida y un arrepentimiento genuino. Perdónanos si nos hemos rebelado contra ti en todos los aspectos. Si hemos hablado, si hemos criticado, si hemos juzgado, si hemos menospreciado a la autoridad, Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser humildes, a ser enseñables, a que cuando se nos corrija podamos, Señor, obedecer. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te ruego que nos ayudes. En tus benditas manos está la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la palabra que hoy ellos han escuchado. Te pido que elimines toda palabra humana y que quede la tuya en sus corazones. En Cristo